nuevo horizonte de diálogo para el pensamiento freirano, ¿sí? Esto va a cargo de el autor Gregory Abanazak. Y se resume, ¿verdad?, en 3 puntos claves, lo que es el diálogo, la pedagogía crítica, el postestructuralismo, el sujeto y la reflexión práctica. Bueno, de esto pude retomar algunas ideas, ¿verdad?, algunos puntos muy importantes que considero podemos, como lo dice la lectura, ¿verdad?, analizarlo, reflexionarlo. Para Paulo Freire, el diálogo, sí, era una parte central dentro de las teorías de lo que él pugnaba, ¿sí? Su método pedagógico, él lo define como una comunicación e intercomunicación entre sujetos activos. El diálogo funge una parte pues muy importante aquí, en este caso de la pedagogía, tomando una pedagogía crítica. Propone también él una concepción dialógica, y retoma él esta parte de la democracia, ¿sí?, que él considera que es importante el diálogo dentro de la democracia. Hay una parte que me llamó mucho la atención, sí, que él menciona, dice: la democracia exige el diálogo. Es la tiranía, sino la imposición de una manera única de pensar, actuar y vivir en una población reducida a la pasividad. ¿Qué es una democracia? Sino la solidaridad que se halla en medio de un intercambio activo, un diálogo entre diversos. Bueno, pues esta parte, ¿verdad?, a mí me llama mucho la atención porque a partir de su pensamiento, pues se deducen muchas situaciones políticas, muchas situaciones que ahorita vivimos en la actualidad, ¿verdad? Y que podemos ver que la democracia, pues es eso, ¿no? Es esa manera de poder vivir en una sociedad, y que en muchas ocasiones, pues se ve dañada, se ve fragmentada esa parte, ¿sí? Y pues que a lo mejor es importante poderla retomar. Él menciona que el diálogo es una característica necesaria de la pedagogía y de la democracia, la esencia del ser humano en busca de ser más. Porque el ser humano no encuentra la respuesta en la búsqueda de sí mismo, es interactuar, es confrontarse con otro ser humano, ¿sí?, para poder así deducir una reflexión. Entonces, esta parte, pues de reflexión, ¿verdad?, de reflexión crítica con la otra persona, y era lo que también me llamaba mucho la atención, porque parte mucho de una parte filosófica, ¿verdad?, que es no nada más pensar lo que es, sino confrontarse con otro ser humano a partir de ese pensamiento, de lo que, del pensamiento crítico. Creo que es un punto de partida. Y bueno, pues nosotros como maestros, ¿verdad? Bueno, en mi caso, a mí me gusta mucho llegar a una retroalimentación al final de determinada actividad de aprendizaje, donde los alumnos o maestros, en su caso, ¿verdad?, podamos confrontar esas ideas que nosotros tenemos, y a partir de ahí llegar a esa metacognición, ¿no?, a un pensamiento pues más deliberado, más crítico, ¿sí? Incluso hacer el famoso feedback, ¿verdad? Y darse cuenta por sí mismo de esa parte crítica, de ese pensamiento crítico que se está construyendo, y que yo considero que siempre se construye, y todo es a través del diálogo. Pues él considera que el diálogo es una relación práctica y reflexiva. Existe otra parte también, que es el postestructuralista,
Esta parte pues también retoma lo que es el diálogo. Es como no es una contraparte, ¿verdad? Pero pues simplemente es un punto de vista pues diferente también acerca del diálogo freirán, de Paulo Freire, ¿verdad? Ellos pues lo retoman como una manera pues más implícita entre el yo y el otro, ¿sí? Donde ese conocimiento se basa más en la parte pues intelectual. Paulo Freire pues insiste que ese conocimiento se adquiere por medio de la reflexión y la práctica. Y pues en cierto modo, ¿verdad? Pues yo considero, ¿verdad? Que eso es cierto, ¿verdad? No de una manera pues empírica, sino de una manera pues más práctica, ¿no? Donde pues he logrado retomar estos puntos y pues los he vivido más que nada con los alumnos, con los maestros o inclusive, ¿verdad? Podemos también verlo desde nuestra propia vida personal, ¿verdad? Social, este, más que nada eso. Bueno, pues al momento de llevar nosotros el diálogo y desarrollar esa práctica, eh, la considera Pablo Freire como una actitud liberadora. El posturalismo, postestructuralismo, en cambio, sí, lo considera únicamente como con características conceptuales, dentro pues de un marco exclusivamente pues más intelectual, que era lo que estaba comentando. Bueno, en la segunda condición, pues podemos retomar aquí lo que es el sujeto. Esta lectura también nos marca acerca, pues, de cómo se ve el ser humano. Desde este enfoque del diálogo, el sujeto quiere decir principalmente nuestra subjetividad humana. Pues en esta condición, el diálogo se preocupa más por el sujeto y trata de distinguir por tratar a los educadores, educandos, como sujetos propios en vez de sujetos inertes. Pues es considerar, ¿verdad?, al ser humano más que un objeto como un sujeto de acción, ¿sí? Que a través de esa reflexión, pues nosotros podamos considerar pues el nuevo conocimiento. Y pues esta reflexión práctica, ¿verdad? Pues fue, ahora sí, brevemente, pero considero que muchos de estos puntos pues son importantes retomarlos. Yo pues estoy muy de acuerdo con muchas ideas de propias de él y pues creo que ahorita en la actualidad, ¿verdad? Como estamos cambiando de planes de estudio y la nueva escuela mexicana, creo que pues está muy implícito eso y muy marcado ahorita ya en lo que nosotros estamos partiendo de nuestros planes de estudios y programas de educación básica. Y pues también se comentaba esto, ¿verdad? De que pues no nada más estamos nosotros ejecutándolos en nuestras escuelas, sino que propiamente pues están basados en enfoques pues más detallados, más estructurales, que también la manejan pues ciertas empresas, ¿verdad? Ciertas instituciones y pues que engloban más que la parte pues educativa, como que la parte eh, formadora social. Bueno, pues estas son unas de mis opiniones, ¿verdad?, acerca de la lectura. Muchas gracias, doctora Gabriela. Una No sé parte muy si tengamos interesante, por ahí justamente, alguna. que nos habla. Ajá. Muchas gracias, doctora Gabriela. Una parte muy interesante de la lectura que nos comparte. Maestra Concepción, no sé si usted tenga alguna pregunta, alguna duda para la doctora Gabriela o algún comentario, desde luego. Pues
Pues pregunta, no, nada, es que aquí ya reafirma mucho de lo que se ha venido platicando, que él maneja el diálogo, ¿no? Como una parte de su estrategia para llegar así que para alcanzar lo que se pretende, que en este caso habla mucho él de las ideas liberadoras, ¿no? Y de lo que decía también que solamente compartiendo nuestras ideas entre nosotros podemos ya alcanzar o ciertos conocimientos, ¿no? Podemos, como lo dice la doctora Gabriela, confrontar nuestras ideas y tener un pensamiento crítico respecto al- a algún tema, una temática o respecto a algo, ¿no? Claro, esta parte donde Freire reconoce que el aprendizaje no está solamente en el maestro, que el aprendizaje no está solamente en las fuentes del conocimiento, sino que realmente todo ser humano, toda persona aprende de las demás personas, es decir, todos aprendemos de todos. Perdón, creo que interrumpí, la doctora Gabriela nos iba a comentar algo, pero en ese momento corté su conversación. Adelante. Bueno, pues nada más para retomar esa parte, ¿no? De que eh, somos pues agentes sociales, ¿verdad? Aprendemos a través de nuestra sociedad, de las personas que nos rodean. Y bueno, yo considero que es una parte fundamental, ¿no? Eh, Partiendo del punto de vista del ser humano desde sus inicios. Desde que nace, el niño empieza a desarrollar esa parte, ¿no? Cognitiva y pues está comprobado también, ¿verdad? De que eh, el niño pues se desarrolla más a nivel social, eh, descubre, toca y pues para él es necesario pues explorar, ¿no? Muchas partes sensoriales y parte de eso pues es también la sociedad que los rodea. Entonces, si partimos de ahí, pues como seres humanos todo el tiempo nosotros estamos aprendiendo de los demás y reaprendemos. No solo aprendemos, sino reaprendemos a los cambios constantes de nuestra sociedad, de nuestra vida, de la época en que vivimos y hasta de nuestra edad cronológica. Muy bien, muchas gracias, doctora Gabriela. Pues muchas gracias por su presentación. Una presentación muy interesante donde tocó varios tópicos que tienen que ver con el pensamiento de Paulo Freire. Y que debo decir, esta manera de presentar parte de las ideas sobre el diálogo, muy especialmente de Paulo Freire, nos invita justamente a poder profundizar, eh, sobre otros autores. Y ahora voy a referirme, si ustedes me permiten, a un autor fundamental. De hecho, Paulo Freire es uno de estos autores fundamentales de las pedagogías críticas, uno de estos autores que le dan justamente sentido al nombre de nuestro diplomado de educación intercultural, diversidad y pedagogías críticas. Y bueno, que a lo largo de estas sesiones de trabajo hemos abundado un poco en su obra, pero ahora nos corresponde conocer la obra de otro personaje importante, ¿sí? Entonces voy a permitirme, si ustedes están de acuerdo, a presentar para ustedes, para que poco a poco, en detalle, la obra de Frantz Fanon. No sé si ustedes logran ver allá la pantalla completa, maestras. Sí, Sí se ve bien. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a hablar de un personaje que espero les sea muy interesante, que al igual que Paulo Freire,
va a ser un personaje que se hizo muchos cuestionamientos y que tiene una contribución muy importante a la manera en la cual nosotros pensamos y desarrollamos el pensamiento pedagógico. Muy especialmente quisiera mencionar que Frantz Fanon está relacionado con muchas ideas que la nueva escuela mexicana pretende. Aunque no necesariamente en los documentos oficiales de la SEP aparece citado, al revisar su obra podemos darnos cuenta con mucha facilidad que su pensamiento está presente en otros pensadores que sí son citados en los fundamentos, en las referencias de la nueva escuela mexicana, pero que además el valor de su obra, desde luego, es completamente independiente a la del modelo educativo que seguimos en México, ¿sí? Es un autor que su obra propia tiene legitimidad y tiene validez universal. ¿Qué podemos decir entonces justamente de este autor? Pues Frantz Fanon, ahí tenemos la imagen. Frantz Fanon va a ser un psicólogo estadounidense, ¿sí? Este psicólogo estadounidense, autor de diferentes obras, ¿sí? Autor de diferentes obras, no tanto, o no necesariamente, no estrictamente en el ámbito de la psicología convencional, no exclusivo, no exclusivo del área del comportamiento individual o del psicoanálisis, sino más bien Fanon, puso mucho más énfasis en la psicología social. En la psicología social. Una pequeña molestia. ¿Sí logran escucharme con claridad? Sí, sí se escucha. Sí se puede escuchar. Se puede escuchar y se puede ver la presentación, ¿verdad? Bueno, entonces, Frantz Fanon, ¿sí? Va a escribir una serie de artículos, de libros, que van a cuestionar la realidad de su época. Este autor estadounidense va a poner mucho énfasis en cómo la sociedad, en cómo la cultura construye procesos de alienación y cómo estos procesos de alienación afectan la propia libertad del ser humano. Fanon entonces va a escribir una de sus obras, Alienación y Libertad, pero también va a escribir sobre los condenados de la tierra, Adailing Colonialist, ¿sí? Donde habla sobre el colonialismo y desde luego estudios sobre el colonialismo.
Frantz Fanon nos dice lo siguiente. Lógicamente, no es posible someter a la servidumbre a los hombres sin inferiorizarlos, parte por parte. Y el racismo no es más que la explicación emocional, afectiva, intelectual de ese proceso de inferiorización. Como ustedes pueden observar, la lucha de Fanon va a ser justamente por la libertad, y la lucha de Fanon va a ser por desarrollar un pensamiento decolonial, ¿sí? Un pensamiento decolonial que ha sido citado y revisado ampliamente en los textos de la nueva escuela mexicana. Frantz Fanon nos dice entonces en su biografía, una biografía elaborada por David Massey, para el hombre negro existe solo un destino, y ese destino es blanco. ¿Sí? Esta frase tan poderosa que nos hace reflexionar cómo justamente solamente una parte de la sociedad estadounidense, allá por mitad de siglo, era quien tomaba las decisiones y las directrices para el país y para la sociedad. Cómo cierta parte de la sociedad termina dominando, termina colonizando a los demás ciudadanos, termina imponiendo su forma de pensar, termina imponiendo inclusive la propia forma de vivir. Fanon entonces dice que el mundo colonizado es un mundo cortado en dos partes y que justamente estamos hablando en este ejemplo muy concreto, ¿sí? En este ejemplo muy concreto, el mundo de los blancos, el mundo de los negros. Estamos pensando en ese Estados Unidos de los años, poco antes de los años 50. Y ven qué interesante, porque él ve que esa línea divisoria, ¿sí? Esa línea divisoria está indicada por los cuarteles y por las delegaciones de la policía. Así es como podemos justamente separar al mundo. ¿Vamos bien, maestras? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Una disculpa, tengo dificultades con la red, pero estoy tratando de establecerla bien. Gracias, doctor. Ok. Muchas gracias. Fanon nos dice entonces que siempre que un hecho, que un hombre ha hecho triunfar la dignidad del espíritu, siempre que un hombre ha dicho no a una tentativa de esclavización de su semejante, yo me he sentido solidario de su acto. Y esto habla justamente de la propuesta de Fanon, de esa propuesta que tiene que ver justamente con la lucha de la libertad. Un momento, por favor. Esta idea de Fanon justamente es una idea que nos habla de su lucha desde la psicología, desde la filosofía, desde comprender
el comportamiento social, el comportamiento de las masas, desde comprender cómo es que algunos seres humanos dejamos simplemente de pensar en los derechos de los otros. Porque esa lucha, la lucha de los derechos, la lucha de las libertades, la lucha por generar una condición de justicia social, esa fue justamente la lucha de Frantz Fanon. Fanon piensa entonces que la universalidad, ¿sí?, que la universalidad reside en la decisión de darse cuenta de ese relativismo recíproco, de las culturas diferentes, una vez que se aborda el estatuto colonial y sus consecuencias. Es decir, Fanon nos habla de que la idea de universalidad nos permite entender ese relativismo, cómo cada cultura va desarrollando su forma de pensar y cómo de hecho cada cultura tiene derecho a desarrollar su forma de pensar. Pero también cada cultura tiene derecho a ser respetada, cada cultura tiene derecho a ser valorada. Y entonces es importante que cuando ese respeto no se cumple, es importante que cuando las leyes de manera incorrecta, inclusive, son aceptadas moralmente, son aceptadas legalmente, es necesario entonces alentar la lucha de la liberación de esos pueblos agobiados, de esos pueblos que han sido, que les han quitado su poder, que les han quitado su palabra, de esos pueblos que han sido colonizados y que les han quitado entonces su libertad. No solamente su libertad de acción, sino también su libertad de ideas, su libertad de pensamiento. En este sentido, Fanon define qué es lo que él entiende por colonialismo. Y nos dice entonces que el colonialismo no es una máquina de pensar, no es un cuerpo dotado de razón, es la violencia en estado de naturaleza. Y esto, por cierto, aparece en una de sus primeras páginas de un ensayo poderoso que citamos al principio de esta presentación. ¿Qué es lo que hace entonces el sistema colonial? Pues lo que hace el sistema colonial es construir y es perpetuar estereotipos. Los blancos, los negros, los indígenas, los latinos, los migrantes, los terroristas. Se generan estereotipos, se generaliza la forma de ser una cultura. Se globaliza una opinión sin observar la diferencia en cada una de las personas. Y entonces, el colonialismo perpetúa estos estereotipos. Y los ciudadanos que formamos parte de estos estereotipos, nos vemos limitados, nos vemos agobiados, hemos detenido nuestro desarrollo, nos vemos impedidos por las barreras que establece la cultura, por las barreras que establece la sociedad. Este pensamiento de Fanon es sumamente relevante para su época, porque estamos hablando de una lucha por la libertad, en una época en la que un hombre o una mujer de color no podía ir a la universidad. En una época donde un hombre de color no se podía subir a un transporte público cuando había blancos. A una época en la que no se tenía acceso
a una mejor condición de vida solamente por el color de piel, solamente por la creencia religiosa. Fanon, quien aparece en esta imagen, apoyó la lucha argelina, ¿sí? Ya que ciertamente él es estadounidense, pero es de origen argelino, de Argel, y fue miembro justamente del Frente de Liberación Nacional Argelino. Su vida, sus trabajos, y muy especialmente los condenados de la tierra, han incitado, han inspirado movimientos de liberación anticolonialistas durante más de 4 décadas. Ahí podemos hablar entonces de un personaje que inicia una lucha muy importante y que además inspira a otros personajes que posteriormente van a buscar condiciones de igualdad y de justicia social. Para Frantz Fanon, el colonialismo es dominación y pone especialmente el ejemplo de la ideología aristotélica del amo y del esclavo, donde se describe esa relación social entre quienes deben mandar y quienes deben obedecer, porque esa es a la naturaleza a la que pertenece. Les invitaría a leer a poder disfrutar de esta película, Frantz Fanon, que además este film de Isaac Julien está basada en uno de sus libros, ¿sí? Black Skin y White Mask, una obra muy interesante que se escribió en honor a este gran luchador social. Entonces, la dominación capitalista se basa en la explotación del trabajo asalariado por medio de relaciones entre los seres humanos que formalmente son iguales. La dominación colonial se basa en esa relación jerárquica entre los grupos humanos, ¿sí? En algo que muchos llaman por una supuesta razón natural, que puede ser la raza, que puede ser la casta, que puede ser la religión, que puede ser la etnia. Yo les invito a ustedes a que entonces juntos revisamos un poco más de este gran escritor, un escritor que va a sembrar las bases para debates posteriores, para debates que por un lado tienen que ver con las teorías críticas, que por un lado tienen que ver con el desarrollo de las pedagogías decoloniales de Enrique Dussert, que vamos a revisar en nuestra próxima clase, de Peter McLaren, de Henry Gerox, de Catherine Walsh, pero que por otro lado va a inspirar la lucha de los derechos humanos, la lucha de los derechos de esas clases sociales, de esos grupos sociales que han sido colonizados y que probablemente uno de los ejemplos más inspiradores que podemos encontrar en nuestra historia, en la historia contemporánea, es la lucha de Martin Luther King. Bueno, no quisiera abundar mucho más en este momento, pero hago el compromiso de enviar una lectura donde ustedes puedan revisar más sobre este gran autor y les invito a que nos reunamos el próximo jueves para poder hablar de este concepto de decolonialidad al que nos invita justamente Frantz Fanon y que aparece directamente como uno de los fundamentos principales en la propuesta del modelo educativo mexicano y que también establece una relación muy natural en esa visión crítica desde la pedagogía
que tuvo Paulo Freire. Bueno, pues me detengo hasta este punto y maestra Gabriela, maestra Concepción, dejemos un espacio entonces para las preguntas, para algunos comentarios. ¿Qué les parece? No sé si ustedes ya habían tenido la oportunidad antes de poder hablar o de leer a este autor. Disculpa, la verdad es que estuve muy intermitente por lo de la red, pero pues, bueno, yo no, en mi caso no había tenido la oportunidad de pues analizar, ¿verdad? Este sector, pero se me hace muy interesante y pues creo que pues sería muy constructivo, ¿verdad? Poderlo leer y enriquecedor. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a compartir una lectura de él y yo les invito a ustedes a que puedan ver esta película, ¿sí? Si les gusta el cine, si en casa tienen algún sistema que les permita revisar películas de alguna marca que sea su preferencia, no olviden revisar La vida de Frantz Fanon, por favor, ¿sí? Maestra Concepción, muchas gracias, maestra Gabriela. Maestra Concepción, ¿algún comentario, alguna pregunta? No, bueno, tenía la duda, ¿él únicamente es escritor o tiene otra, no tiene relación con lo educativo, ¿verdad? ¿Cómo? Qué buena pregunta, muchas gracias. Podríamos decir que directamente no, porque él no nos va a establecer una pedagogía, ¿sí? Él no nos va a establecer un modelo educativo. Sin embargo, la noción de pedagogía decolonial se inspira en su pensamiento. En este sentido, podríamos decir que Fanon vendría a ser como una especie de un fundamento teórico y filosófico de las pedagogías decoloniales, aunque propiamente su trabajo no fue en pedagogía, sí en psicología, sí en filosofía, sí en sociología. Sí, gracias, sí, es que estaba entrando ¿Sí? en esa duda, porque veo que escribió muchos libros y sin en cambio sí he escuchado un poquito más de Enrique Dussel y ya no sé quién fue primero o igual se basó en los ideales que él marcó, ¿no? Ah, claro. De hecho, desde luego que Fanon fue mucho antes que Dussel, ¿sí? Parte del discurso de Enrique Dussel, que es un discurso muy interesante, es creado bajo el pensamiento de Fanon, ¿sí? Y algo muy semejante ocurre con la obra de Catherine Walsh, que también nos habla de esta decolonización, pero esta decolonización es explicada nuevamente, a través del pensamiento de Frantz Fanon. Entonces Fanon se convierte en un autor fundamental, aunque su trabajo, insisto, no es pedagógico, es más bien de corte filosófico y sociológico. Sí, gracias, sí, esa era mi duda. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, por mi parte Bueno, no. si no tenemos preguntas y dudas, entonces yo les invito a que nos veamos el próximo jueves. Y nuevamente les agradezco muchísimo su participación, su atención. Muchas gracias, maestra Gabriela, por su presentación. Gracias, maestra Concepción, por acompañarnos. Y les comparto